Buenas noches a todos, este es el cuarto capítulo de mi serie La otra cara de la moneda, en donde hablo con personas que tienen distintas posturas políticas, ideológicas, filosóficas y hasta religiosas que yo, y hacemos una conversación amena y completamente respetuosa sobre estos temas. El tema de esta semana y de esta vez va a ser sobre el aborto y sobre todo cuál es la importancia de las vidas y hasta qué punto importan en el tema de leyes y en el tema de la moral, sobre todo de la ética. Entonces, por favor, Adrián, preséntate y explícame cuál es tu postura. Ok, a ver, voy a englobar el tema en el sentido de que el feto, o sea, vamos a dejar aparte de los casos en los que ha habido violación y Ajá. vamos a concentrarnos en los casos en los que, bueno, ha habido una cierta irresponsabilidad por una de las partes. Entonces, el feto sería más bien una víctima que un victimario. Entonces, no se puede castigar a una víctima. Esa sería mi postura, básicamente. Adrián, me pareció interesante que dijeras no el caso de violación, que yo estoy completamente de acuerdo porque estaríamos cerrándonos mucho el debate, pero tú dijiste entonces es irresponsabilidad. Entonces solo hay esas dos opciones, o violación o irresponsabilidad. ¿Qué piensas? Sí, o sea, en el caso de violación, una persona no decidió quedar embarazada, pero si no hubo violación, si es que fue consentido, entonces sí fue un caso de irresponsabilidad. ¿O qué otra cosa podría darse? Bueno, hay distintos casos. Podría ser que utilizaron métodos anticonceptivos y como son el 99.9 algo por ciento de efectividad, ese 0, algo por ciento les hizo que tengan el bebé. Pero cuando usaron los métodos anticonceptivos, ya sabían que existe un pequeño porcentaje de que fallen y asumieron ese riesgo. Bueno, Mm, falló. pero eso no es irresponsabilidad. Como, Si yo uso un paracaídas y me lanzo de un edificio, yo estoy consciente de que hay una pequeñísima probabilidad, pero si me mato no es por irresponsabilidad. Sería irresponsabilidad si yo no colocara bien, si no doblara bien el paracaídas y no hiciera lo que yo tengo que hacer para estar seguro. Si me mato por ese 0, algo por ciento que es de probabilidades de que falle, no es irresponsabilidad. Primero. pero aún así todas las acciones que llevaron a que te caigas con el paracaídas, las provocaste tú, no las provocó Sí, alguien más. sí, pero sí, no es Y tú sabías los irresponsabilidad. riesgos, pero tú Sí, sabes los riesgos de lanzarte. claro, pero digo, Entonces, ¿quién debe? O pero no sea, muero, o sea, muero por mí, pero no muero por mi irresponsabilidad. ¿Sí me entiendes? sí, es que en cierto sentido sí es irresponsable lanzarse de un Sí, o paracaídas. sea, yo soy O sea, es responsable, pero muy poco. irresponsabilidad me refiero a que yo hice algo, yo cometí algo que produjo eso, pero yo no hice eso, yo hice todo lo que se tenía que hacer. En, en otros miles de millones de casos, Sí, tal vez no hubiese pasado nada, pero justo en mi caso me pasó eso, pero entonces no es mi culpa. tú hiciste todo lo que se tenía que hacer para Ujú, llegar a salvo el suelo o llegar al salvo el suelo con un pequeño de probabilidad de que no funcione el paracaídas. ujú. Tú sabías perfectamente que existía Sí, esa pequeña probabilidad y actuaste. No solo dijiste, ok, acepto, si es que hago todo esto, ya, entonces no es mi culpa si es que esto falla. No, tú asumiste el riesgo de que sí, existe esa asumí el pequeña riesgo responsabilidad. y el acto es mío, pero eso no significa que sea mi responsabilidad. Pues serás muy poco, una responsabilidad muy pequeña, pero aún así es una responsabilidad y es Es tuya, no es de ¿cuál nadie es? más. O No sea, puedes, es que sería irresponsabilidad si yo pudiera hacer algo. Entonces, ¿cómo yo sería responsable en ese acto? No tener relaciones sexuales nunca. no lo hagas, Es que estás hablando no de lo algo, hagas. eso es irreal. En nuestra sociedad eso es Porque, irreal. Por si hablamos a sobre ver, todo, o sea, si hablamos de jóvenes, eso es irreal. Los jóvenes van a tener relaciones sexuales, queramos o no. bueno, quizá, No existe ninguna cosa en el mundo, no existe ningún modo de represión, no existe ningún modo de control que sea tan absoluto que puede evitar que los adolescentes y jóvenes y ya adultos jóvenes tengan relaciones sexuales. Hasta los mormones, no, imagínate, mormones que son mormones tienen formas de irse por un lado y evitar sus reglas que son muy estrictas sobre la sexualidad. pero Entonces, estás, ¿hmm? pero es que estás englobando a la mayoría, o sea, al total, por lo que hace una minoría o lo que hace una parte medianamente insignificante, por Da ejemplo. lo mismo que sea o 5%, 2%, 1%, ese 1%, 2% lo van a hacer.
sin importar nada de No, lo que hagamos. Entonces, no, generar nuestras políticas desde la, entre comillas, la responsabilidad de alguien, no tiene mucho sentido. ¿Cómo puede ser? pero bajo la misma lógica, entonces, ¿para qué llevar cinturón de seguridad si es que igual hay No. algún loco que no lo lleve? No, es completamente distinto. Yo lo que digo es, todos usemos cinturones de seguridad y todos manejemos auto. Tú lo que estás diciendo es mejor Pero nadie se algún suba a loco lo los va a autos. llevar, eso es, Sí, claro, algún es loco. inevitable que algún loco. Sí, y algún loco no lo va a llevar y algún loco lo oye, y alguna persona que no tiene la culpa va a tener el cinturón de seguridad y se va a chocar y se va a morir. Porque no es del 100% de probabilidad. Pero lo que tú estás diciendo es que nadie se suba al carro porque hay ese peligro. Porque es No, yo estoy irresponsable. diciendo que si es que te vas, no, yo estoy diciendo que si te Ujú. vas a subir al carro, que aceptes las responsabilidades si es que te chocas y fuiste tú el que provocó, el que llevó Pero a si cabo yo no todas lo las provoqué, acciones pero y te si, o llevaron a sea, chocar. digamos, yo me choqué o tuve un accidente y se supone que el cinturón de seguridad me iba a salvar y no me salvó porque ocurrió una de las pequeñísimas casos, un pequeño error de fábrica que era imposible de darse cuenta en ese punto y no funcionó mi cinturón de seguridad y me mato. ¿Es mi culpa que me mate? Sí, Es porque mi todos responsabilidad. sabemos que existe un pequeñísimo riesgo de que ocurra algo malo. Eso, o sea, cuando salimos a la calle, asumimos ese pequeño riesgo de que algo malo nos vaya a pasar. Y sí, en ese sentido, es nuestra responsabilidad en cierta parte que si nos pasa esa cosa mala. Sí, ¿Ok? pero... Sí, entonces nosotros nos arriesgamos siempre, en todos los casos de la vida, siempre Uh-huh. tomamos riesgos. Si es que no los tomáramos, pues no haríamos nada, nos quedaríamos sentados y moriríamos Exacto, de hambre. exacto. Exacto, entonces tenemos que tomar riesgos para hacer estas cosas, pero no puedes comparar eso con tener relaciones sexuales. No es que el niño, el adolescente se vaya a morir por tener relaciones sexuales fuera del No matrimonio. digo que se vaya a morir, digo que es imposible controlarlo, controlar eso. Tú como Si es posible, no es posible, como sí, porque nunca al hay cien por chicos que, ciento que han esperado hasta casarse Sí, para tener pero relaciones no sexuales. todos. Es irreal esperar que Sí, todos lo hagan. Entonces, una política que se pero entonces, fundamente en la abstinencia nunca va a funcionar porque no todos van a seguirlo. Unos sí, obviamente, unas personas sí van a seguir la abstinencia, pero no todos. Entonces, esa política no sirve. me parece que La volvemos al pol- inicio. una política tiene que aplicar a todos, porque si no aplica a todos, está teniendo un montón de sesgos que tiene que resolver. Pero tú mismo aceptaste que Ujú. hay locos que no Claro, usan el cinturón, claro. pero aquí, Y igual o hay sea, personas por que un son pequeño porcentaje. y hay personas irresponsables que no usan métodos anticonceptivos, pero no me refiero a eso. Yo estoy hablando de un caso de una persona que siguió todo lo que tenía que hacer, que tiene una vida sexual sana, pero en ese punto no quiere tener hijos. ¿Eso es irresponsable? Sí, pero ¿Hasta qué sí, punto? ¿Cómo es le puedes? irresponsable. Porque está haciendo todo lo Mira, que tiene que hacer. Está sí, está utilizando haciendo todo lo métodos que tiene que hacer, anticonceptivos, probablemente pero va a planificación familiar. sí, está haciendo todo lo que tiene que hacer para no quedarse en este asunto, Ujú. pero también en ese paquete incluye un pequeño porcentaje de probabilidad de que falle. Claro. ¿Ok? No es que si es que yo hago todo lo que tiene que hacer, entonces ya me libro de toda culpa. Entonces, ¿de quién es la culpa? No, no digo que no Quién es el sea yo responsable? no digo que no sea la culpa, porque obviamente esa persona hizo el acto. Yo no digo que no sea la culpa, yo digo que no le puedes tachar de irresponsable por hacer algo que tenía un 0, algo por ciento de probabilidad de que pase. Ser muy poca irresponsabilidad, pero sigue siendo irresponsabilidad y ya ha terminado en esta Es situación. que cómo es irresponsabilidad, es que esa parte no te entiendo, ¿cómo es irresponsabilidad? Exactamente qué es lo que pudo haber hecho para ser responsable. Es, es, No es, sé. es, O sea, es, es, mira, lo, si es es que el no mismo quieren, caso del carro, es el mismo caso del carro. Si yo tengo un accidente y me mato por eso, ¿cómo yo sería responsable si yo utilicé el cinturón de seguridad y no tenía que haberme matado? ¿Qué es lo responsable de hacer? Lo que tú mismo dirías, sí, no pero es subirse que al carro, no estar en el carro. O lo mismo si yo me lanzo en un paracaídas, ¿qué sería lo responsable de hacer si justo falla el paracaídas? No subirse al avión, no lanzarse en paracaídas. Es lo mismo. sí, no estoy diciendo que no estoy diciendo que no lo haga. Estoy Uh-huh. diciendo que si es que lo va a hacer, que acepte las consecuencias. Sí, pero una cosa es Que aceptar las acepte. consecuencias y otra cosa es ser irresponsable. Eso es lo que digo, Bueno, bueno. es un pequeño temita porque no es irresponsabilidad. Por ejemplo, me parece que en Uruguay la gran mayoría de personas que utilizan métodos anticonceptivos pasaron por algún tema de planificación familiar. Entonces, la gran mayoría que accedió al aborto
pasaron alguna vez por el método o sea, no alguna vez, sino estaban pasando en ese momento por un método de planificación familiar, es decir, pastillas, condones, las inyecciones, hasta ese chip que te pone, que produce cambios hormonales y todo eso, y aún así tuvieron el aborto. Entonces tampoco es que digamos es solo irresponsables. Por ejemplo, Adrián, ¿sabes cuál es el caso típico de una mujer que accede al aborto en Estados Unidos? El caso típico. Será A una... ver, depende, No, no, o sea, porque ahora digamos, mismo, en general, ¿cuál es el caso típico? Por ejemplo, una chica joven que tuvo un accidente, no. ¿Sabes cuál es el caso típico? Una mujer mm, madura, adulta, que ya ha tenido hijos aparte y que está en una etapa cercana de la madurez, ya un poquito antes de la menopausia, más o menos en esa época. Ese es el caso típico de una mujer abortando en Estados Unidos. No es el típico caso de la joven chiquita que la verdad es que no saben mucho de educación sexual, sino es una mujer adulta que ya sabe y que probablemente utilizó toda su vida algún método anticonceptivo y que justo en algún punto le falló. pero eso que tiene que ver con la discusión, eso Que está es, que dentro de lo es, que yo dije. ajá, que eso no es irresponsabilidad, porque está haciendo todo lo que tenía que Sí, hacer. mira, Es más, está casada y tiene una pareja estable, ni siquiera hablamos de una pequeña que ni siquiera debería empezar a iniciar su vida sexual, ya hablamos de una mujer casada que tiene un esposo, que tienen relaciones sexuales rutinariamente como deberían ser. Entonces, ese es el punto. Entonces, ¿qué, qué parte de ahí está la irresponsabilidad? a ver, es responsable de crear un hijo, de No, crear un ser sí, sí, humano que ahora sí, ya sí, no que digo que no es responsable, yo digo, ¿dónde está la irresponsabilidad? En este caso que te digo, es una mujer madura es que que crear tiene un, ya unos hijos y que quería abortar porque ese último, la verdad es que no quería tener, porque no podía pero o es que alguna crear un ser razón. humano sin que, Mm, pero es que crear un ser humano sin tener intención de hacerlo es sumamente irresponsable. ¿Por qué? Ahí está la irresponsabilidad. Pero, ¿dónde está la irresponsabilidad? ¿Qué tenía que haber hecho para no Ah, hacer? ¿O qué tenía que haber planeado? ¿O bueno, qué si es que tenía que no haber? quería, si es que no quería hacerlo, debió abstenerse. Y además hay cosas que sí garantizan al 100% de que no haya que no se haya fecundación. Por ejemplo, Ligadura de la trompas y todo extracción de las eso. trompas de falopio. Verás Sí, que no. hay operación. Hay casos en los que no, que justo el último óvulo, que justo unos días después le ocurrió. O que cuando es ligadura de trompa, cuando no es corte, cuando solo es ligadura, también hay un caso pequeñísimo de que esa ligadura se dañe, se rompa cuando pasen bastantes años y que Sí, logre pero pasar un ya óvulo. es, Sí, es lo que te digo, es del cero sí, coma pero cero sigue uno por siendo, ciento 0,0001%. Entonces, y si esa es la persona, justo esa persona que le pasó, que se ligó las trompas, le pasó eso, sería irresponsabilidad todavía. pero bueno, sigue siendo responsable de la creación de un ser No humano digo que que no no sea quiso que responsable, creara. digo, es Pero es que irresponsable esa persona. pues que si es que esta persona provocó esto y esto se considera un acto irresponsable, entonces esta persona es irresponsable. ¿Por qué? Pero que te estoy explicando es que si es que una persona provoca algo y esta acción se considera algo irresponsable, entonces esta persona es Pero un ¿por qué esa irresponsable. acción se considera Será muy irresponsable? por, pues por haber provocado esto. Es un argumento circular, entonces no hay ninguna razón. ¿Cómo? Es irresponsable porque tú le dices que es irresponsable y tú le dices que es irresponsable porque es irresponsable. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento de que sea No, irresponsable? no, mira, a ver. A provoca B. Si Ujú. es que la acción de provocar B es una acción irresponsable, Pero ¿por entonces qué? A Pero, es irresponsable. pero ¿por qué ves irresponsable? Porque esa es la definición de Pero ¿cómo responsabilidad. defines responsabilidad esa acción en específico? Porque es responsable de un acto No, es que no es lo que no mismo, debiera no es lo haberse mismo, hecho. no, mira, cuando hablamos de responsabilidad hablamos de quién hace eso. Por ejemplo, yo pateo una pelota, yo soy responsable de ese acto. Pero cuando hablamos de irresponsabilidad, no hablamos de eso, no hablamos de que yo no pateé la pelota, hablamos de que yo tuve la culpa y que yo hice algo que no debía haber hecho. O sea, no es lo mismo, hablamos de un tema mucho más complicado. Cuando hablamos de que yo soy irresponsable, por ejemplo, me imagino, soy un joven pequeñito de la escuela y me saco una mala nota. Es irresponsabilidad porque yo tenía que haber hecho otra cosa. ¿Qué cosa? Estudiar, hacer mis tareas, hacer mis anotaciones y por eso yo soy irresponsable. Ese es el punto.
Entonces, yo como soy el responsable, yo tenía que haber hecho otra cosa para poder cumplir lo que tenía que haber hecho, porque es lo que significa, es la definición que estamos utilizando. No hablamos de irresponsabilidad en el término de que yo no tengo nada la culpa, sino hablamos en el tiempo de que yo hice algo que no debe haber hecho porque tenía que haber hecho otra cosa. Entonces, eso mismo, por eso mismo te explico. El momento que tú dices que una persona que utiliza métodos anticonceptivos, que se protege y que hace todo lo que tenía que haber hecho y aún así se queda embarazada y es irresponsable porque sí, porque es lo que estoy diciendo, es irresponsable porque yo le defino como irresponsable. Entonces, no estamos utilizando el lenguaje como deberíamos estarlo utilizando, porque irresponsable significa eso. Pero es que de todas maneras, esta persona ha hecho esto. ¿De Sí, quién más es responsable de no esto? digo que no sea responsable, yo digo que no es irresponsable. Yo no estoy, eso lo estoy repitiendo un par de veces. No digo que no, porque esa persona hizo. Esa persona pateó la pelota. Y lo que estoy diciendo es que no es que ese acto de patear la pelota es irresponsable, porque eso hablamos de otra cosa. ¿Sí me cachas? Pero Entonces, patear la pelota sí puede ser sí, irresponsable. Si la pateas en la cara de alguien más, si es que creas otro sí, ser sí, humano, por sí, ejemplo. exactamente. Entonces, por ejemplo, eso es irresponsable. Que yo pateo la pelota y le da la cara de alguien más. Eso es irresponsable. ¿Sí o no? Entonces, como es irresponsable, ¿qué es lo que yo tenía que haber hecho? Tener cuidado, mirar a dónde pateo. Eso es lo que tenía que haber hecho. O en todo caso, patear al otro Pero de lado. todas, Porque eso, ahí yo dejo de ser responsable y ese acto que estoy haciendo se vuelve responsable. Porque no hablo de no, responsable pero obviamente no sí. hablo de responsable en el sentido de que yo hice o no hice algo, sino hablo de responsable en el sentido de que hay responsabilidad. A eso me refiero. Por ejemplo, un asesinato. Un asesinato puede ser que yo tengo una responsabilidad o que fue un acto que fue un accidente. Si un asesinato accidental no es lo mismo que un asesinato que fue intencionado. Pero en ambos casos yo maté a la persona. En ambos casos yo soy culpable de un asesinato. Pero en un caso es un asesinato que yo tuve una intención y otra cosa es un accidente que yo no tuve ninguna intención de hacer. ¿Sí me entiendes? Ese es un tema muy importante. Creo que nos estamos quedando en Sí, sí, una pequeña detalle. O sí, sea, sí. ya, si quieres llamarlo responsable de crear un ser humano, yo le llamaría responsabilidad. Uh-huh. Pero bueno, Ya, me pero parece. hablemos de la importancia de la vida. Porque es algo interesante, pero yo creo que estoy de tu lado. A mí me parece que cualquier vida es muy importante. El punto es qué tan importante es comparado a ciertas situaciones. Por ejemplo, tú estás de Pero acuerdo. a ver, Por ejemplo, tú estás de a ver, acuerdo tú me que. dijiste, Por ejemplo, tú estás de pero es acuerdo que que. tú mismo me dijiste que, que una vida humana es más importante que, por ejemplo, la libertad de otra persona. ¿Hasta qué sentido? O sea, por ejemplo, su propiedad, su libertad de expresión. Hay cosas así que se pueden cortar a otra persona para preservar una vida humana. Entonces, ¿Hasta qué ¿por qué punto? No, ahora no, lo Adrián, cambias? Adrián, ¿hasta qué punto? Porque no, porque imagínate esto. Tú sabes del argumento del violinista. Siempre aparecen estos debates de aborto. Imagínate, Sí lo conozco. sí, explícamelo un poquito para la audiencia que tal vez no lo haya escuchado. A ti Evil, te secuestran y conectan tus riñones a un violinista que es muy famoso, ¿sí o no? Y entonces tú tienes tú tendrías la libertad de desconectarte si eso matara al violinista, o sea, tú tienes de verdad esa libertad. ¿Qué es más importante? Tu libertad de tener la capacidad de desconectarte si tú quieres o la vida del violinista. ¿Qué es más importante? bueno, veamos en el caso del aborto. A la madre no la secuestraron. De hecho, en el caso del que estamos hablando, la madre ha provocado que el violinista tenga esa situación. No, Entonces, sí, sería pero más sí, importante. solo hay que cambiar un pequeño tema. Entonces, tú aceptaste en un punto hacerte esa cirugía con de lo del violinista. Tú aceptaste, tú firmaste, hiciste todas esas cosas, pero después hubo un pequeño error. Ocurrió alguna cosa y te dijeron que eran 6 meses que tenías que estar conectado para que salga el violinista. Y resulta que son 3 años. Y tú no quieres estar 3 años conectado con el violinista, porque esos 6 meses te van a pagar, ya pediste permiso al trabajo, cómo hacer tus cosas, pero 3 años es demasiado y tú no quieres. ¿Tú tienes la libertad o no tienes la libertad de desconectarte aunque le mates al violinista?
Si tú provocaste la situación, sí tienes la obligación Tú tienes, de ayudarlo, tú, pero o sea, si tú no no, lo provocaste, entonces no. o sea, en ese caso no lo provocaste, pero tú aceptaste estar ahí. Tú aceptaste A estar ver, ahí, ¿cómo? tú aceptaste al principio estar conectado al violinista. Tú aceptaste estar, Sí, no, si lo aceptaste ya es... pero después ya no quisiste. Después dijiste, porque pasó lo que te digo, dijeron que eran 6 meses y al final resultaron que tenías que estar conectado 3 años y tú no querías estar tres Bueno, años. Tú hay tienes, un contrato que me impida. Si es que hay un contrato que yo acepté, entonces ya tengo que quedarme allí, porque eso que yo acepté. Pero si es eso, que no hay un contrato que me obligue a quedarme allí, entonces yo me puedo ir cuando quiera. Eso ya es cae dentro de la responsabilidad de la persona. pero estamos hablando, le están rebajando el tema legal. O sea, tú tendrías o no tendrías la libertad de, digamos que el contrato te permitía, pero digamos tú moralmente, dentro de tu ética, tú puedes desconectarte o no puedes desconectarte. Si es que tú no provocaste esa situación, sí puedes. Yo no voy por ese camino. Digamos que tú provocaste la situación, que tú cogiste y le disparaste o hiciste en algún accidente o alguna cosa y tú provocaste en la situación del violinista y por eso aceptaste y firmaste todo. Y te dijeron que pasas 6 meses conectado y si no pasas los 6 meses, pero pasó alguna cosa y resulta que eran 3 años. Y aún así, después de todo lo que pasó y aún así después de que tú eres completamente culpable de toda esa situación, no quieres estar conectado 3 años. ¿Tienes o no tienes chance Bueno, entonces, de desconectarte? no, Es tu entonces, obligación estar los tres sí, años ahí. si es que tú lo provocaste, pues hazte cargo, ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque si yo me hago cargo, entonces yo me voy a la cárcel. O yo me voy a alguna cosa. O yo determino hasta qué punto yo tengo que hacerme cargo. Pero ¿por qué hacerme cargo significa estar 3 años conectado a ese violinista? No, tienes que hacerte cargo hasta que repares el daño causado. Esa es la cuestión. ¿Cómo? Pero, y yo como sé hasta qué punto reparo el daño causado. Cuando el violinista ya no te necesite, Y cómo cuando sabe. pueda valerse por sí mismo. Pero te digo, y si yo no quiero estar ahí los 3 años conectado, entonces no Bueno, importa mi entonces no le libertad, hubieras no, disparado al no violinista, ¿no? importa, pero ya lo hice y en este momento ya estoy ahí conectado. Entonces, ¿en serio importa más esa vida del violinista que la libertad que tienes tú de conectarte o desconectarte si es lo que Bueno, tú ahora quieres? mismo, Yo digo que sí. bueno, ahora mismo hay un tipo que ha asesinado Ajá. 15 mujeres y está encerrado con creo que 4 cadenas perpetuas. Ujú. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Esa persona debería estar encerrada esos 4 cadenas perpetuas o la dejan en libertad? Tiene que estar ¿Hasta qué conectado. punto se debe retribuir ese daño causado? Eso, te das cuenta, estamos hablando de eso. Primero estamos hablando de una persona que está conectada a ti directamente, eso, y ahora estamos hablando de una pena. Entonces, ¿para ti es parecido o es equivalente el estar en una pena de una cárcel al estar conectado a una persona? A ver, más que una pena, bueno, sí, para mí una pena es lo que debería reparar, o sea, el que provocó el daño cuando lo repara, esa es la pena que tiene que pasar, ni Entonces, más ni menos. entonces la madre tiene la obligación de cargar su hijo porque es su responsabilidad, porque ella es la causante de esa situación. Sí, Y no importa la libertad de la madre, sino importa la vida del hijo por sobre todo. pero es que no se está violando la libertad de la madre, Si se está violando si la madre no quiere estar en el embarazo. pero, pero es que eso no es libertad. Sí es libertad, Libertad es ausencia de coacción. es autonomía. Y no, Eso, autonomía no es claro, libertad. sí, Pues, si digamos esto, olvidémonos de las cosas. Tú estás conectado a ese violinista y tú quieres desconectarte y yo te digo, tú no puedes desconectarte. ¿Yo estoy o no estoy coaccionando tu libertad? no lo estás haciendo ¿Por porque mi qué? libertad tiene que... Porque libertad, parte de tomar la libertad es tomar las responsabilidades de esa libertad. Cuando tú eres responsable, como todo ser humano debería ser responsable de su vida, tendría que poder decidir cuál es su destino. Claro, y Entonces si, tienes que y si hacerte lo, y cargo si de lo, tus sí, acciones. pero eso es hasta cierto punto. Y eso es muy No, subjetivo. La no, no, única, no. la única Hasta forma que el no es punto subjetivo del es daño. cuando es legal. La única forma es que sea legal. Si tú lo que estarías No, haciendo es que es, claro, si, es que si, las leyes se tienen que basar
en un Sí, sentido básico de justicia. sí, pero es que ese sentido vacío de justicia no puede basarse en las leyes, porque no tiene que ver una cosa con la otra. Porque tú estás Pero diciendo, yo- porque una cosa es que una ley me diga yo tengo que cumplir una pena de 3 años por un crimen que yo cometí, que eso es objetivo. Y otra cosa es que yo tenga que resarcir algo que yo hice, que eso es increíblemente subjetivo. ¿Hasta qué punto resarzo? Pero imagínate que yo cometo un asesinato accidental y yo estoy completamente libre de la justicia porque yo no tuve la culpa. Aún así, sus familiares y todas las personas van a estar increíblemente enojadas conmigo. ¿Hasta qué punto es mi obligación resarcir ese enojo? Si es, aunque sea accidental, igual tienes que repararlo. ¿Cómo? Y de hecho, creo que eso se considera. Como que, obviamente, dentro de tus posibilidades, no les vas a dar. No, si es que no puedes, pues no puedes, ni modo. Pero dentro de tus posibilidades tienes que reparar el daño causado. Pero ¿cómo se repara Yendo a ese la daño? cárcel o Pero, pagando sí, los no, objetos no, destruidos. no, en ese caso, no, mire, en ese caso, no es objeto, sino es una vida que maté, pero digo, en ese caso yo fue accidental y toda la Pues justicia a me la dio cárcel. no, es que fue accidental y toda la justicia me dio la razón y yo salí libre. Pero aún Pues así, eso está mal. ¿por qué? Porque fue No accidental. importa si fue accidental. ¿Cómo? O sea, si es que las acciones que provocaron esto Ujú. vinieron de ti, entonces tú eres el responsable y tú tienes que hacerte cargo. Entonces, el tema del aborto es mucho más profundo que solo el aborto, sino el tema de la responsabilidad. Volvemos al punto del principio, porque tú piensas que aunque yo no tuve la intención y aunque fue un accidente, que yo no tuve absolutamente o sea, que yo no planeé hacer eso, aún así yo soy culpable. A ver, hay muchas cosas muy malas que se dieron por accidente. Sí, Aún y así, las personas que los hicieron están en la cárcel ahora mismo. por ejemplo, ¿Ok? Así, em, no recuerdo un caso de una persona. Era un hombre mayor y fue a recoger a sus hijos a la escuela y una niña se metió debajo de su carro y no la vieron y terminó atropellada la niña. El hombre igual fue a la cárcel. ¿y piensas que eso es justo? Yo creo que ambas partes debieron haber pagado cierta parte. Por ejemplo, los Pero, padres, los profesores, los que terminaron llevando esa acción. porque imagínate, tú dirías, ¿cuál fue el crimen de esa persona realmente? Porque ese asesinato se pudo haber prevenido, ese asesinato se pudo haber hecho alguna cosa. Sigue revisando debajo del carro, ¿Quién siendo un poco revisa, más quién cuidadoso. revisa Pero debajo de un carro antes de manejar? bueno, si estás en un lugar debajo con un montón de niños, al menos asegúrate que no se acerquen, que no se metan debajo de tu carro. Pero claro, obviamente, Pero ¿quién tú no vas hace a estar. eso? Hay muy pocas ¿Tú personas no que te harían fijas que un eso. niño no se meta debajo de tu carro? No, la verdad. Bueno, entonces posiblemente un día atropelles a un niño. No sé, yo creo que con un poco de cuidado sí se pudo haber logrado, pero claro, no lo hizo intencionalmente, Es lo, no era su intención y tampoco fue algo exageradamente desafortunado, pero claro, aún es así, exacto, o sea, fue desafortunado, fue causa de una fue probabilidad sin, increíblemente pequeña de algo que nadie se esperaba y que y honestamente nadie hubiese podido hacer algo al respecto. ¿Realmente esa persona, entonces para realmente ese ti, viejito fue culpable? Yo digo que no fue culpable. Yo digo que en ese caso en específico, yo creo que no ese... fue el único, No, yo no porque fue, no fue el único culpable, los que es, deberían haber estado cuidando al niño serían los padres, los profesores, yo que sé, su hermano mayor o alguien más. Pero ujú. él también tenía cierta responsabilidad de cuidar que los niños no se acerquen demasiado a su carro. Ok, Eh, entonces, pero, pero esa claro, pequeña, obviamente esa es un. pequeña responsabilidad equivale a cárcel o asesinato, aunque sea en tercer No, en realidad la grado. pena fue, creo que, no, la pena fue muy, muy baja. Pero no Ujú. recuerdo cuánto fue hace mucho que leí ese caso. Pero de todas maneras, existe cierta pequeña. Pero entonces para ti, eh, si es que no lo hago intencionalmente, entonces me puedo librar y ya No está. es que me pueda librar, sino que yo no soy irresponsable y en el caso de que sea responsable es una responsabilidad tan pequeña que no tiene sentido discutirlo, no tiene sentido pedirle eso. Entonces, no, Entonces, si atropellas a una persona por y accidente, claro, es por un no, ¿te accidente. vas así nomás? Claro, o sea, no es que me Entonces te voy así, vas no es que no me así voy así nomás, nomás. no vas a la cárcel. ¿No? Yo digo que no me debería ir a la cárcel, porque no es algo que estoy haciendo. Si, por ejemplo, fue algo como tú dices, de verdad por irresponsable, por ejemplo, que estaba tomado,
o que hice un movimiento que no tenía que haber hecho, o que estaba distraído, entonces sí es mi culpa, porque yo hice. Pero si es algo que yo no tenía absolutamente ningún control, ¿cómo rayos me pueden decir que yo soy culpable de algo que yo no tengo, que yo no he hecho? Pero, a ver, pero ¿cuántas personas ebrias tenían la intención de atropellar a alguien? No es tener la intención, es que tengan la intención de hacer las cosas que desencadenaron en eso. Porque yo tuve la intención de mirar abajo, o tuve la intención de ver el celular, o tuve la intención de tomar y de ir a conducir. Esa es mi intención, y por eso yo soy culpable. ¿Sí me entienden? Entonces, pero yo no tuve la intención de pisar a una persona, o yo no tuve la intención de no mirar debajo de mi auto para revisar que no haya nada debajo. Porque hasta un Pero entonces animalito... la pena no debería ser por pero entonces la pena no debería ser por atropellar a una persona, debería ser por conducir ebrio nomás, ¿no? No, porque Entonces mi para ti, acto, no, es que mi acto de conducir ebrio generó que muera una persona, y ese es el problema. eso es a lo que me refiero, pues. Porque si yo, O sea, no porque si importa yo, si es que lo... no, no, sí Adelante. importa que murió. Lo que importa es que murió porque yo, por mis acciones directas, por algo que yo hice, por algo que yo mismo, o sea, por algo que yo mismo hice y que pude haber hecho de una forma distinta. Pero si yo cometió un asesinato y no pude haberlo hecho de ninguna forma distinta, entonces no tiene sentido que me puedan decir culpable al respecto. O sea, y ese tema es un tema increíblemente profundo y complicado de filosofía de la ley, de filosofía de las leyes. Porque yo pienso que no debería ser No, a mí responsabilidad. bueno, no, bueno, pero tienes que dar argumentos, pues. O sea, Por eso, no, a pues, mí no me parece que tenga sentido que... porque Es no que, hay, un no hay ratito. No, intencionalidad. sí, es que a mí no me parece que tenga sentido que... Bueno, es que yo no quería, o sea, así que no, a mí, conmigo no es. ¿Cómo? O sea, eso no tiene mucho sentido para mí. Cuando, cuando hacemos algo, aceptamos que hay cierto riesgo de que salga terriblemente mal. Cuando, por ejemplo, cuando voy en el carro, acepto que en cualquier momento el freno puede fallar y atropellar a alguien. Hay un pequeñísimo O riesgo. puede No importa explotar estar... y lastimar a las personas. Pero te digo, el punto es como tú dices, si nos estuviéramos preocupando por ese 0,0000000% de probabilidades de que pasen algo, no haríamos nada. No podemos vivir en esa Sí, forma de preocuparnos absolutamente de todas las probabilidades, porque es imposible preocuparse de todas las probabilidades. No, no de todas acabaría, no, pero de algunas sí. pero no de todas. Y exactamente en esas pocas que no te Algo, puede probabilidad, pues, ya hay esa probabilidad de que te pase algo. Entonces es imposible. Es pero imposible. sí, si es que tú no quieres morir apachurrado por lanzarte de un paracaídas, entonces no te lances de un Sí, paracaídas y sí, pero reduces la posibilidad de sí, hacerlo. pero ese caso es Y no te increíblemente vas a morir extremo. por no lanzarte de un No, sí, paracaídas. pero digo, ese caso es increíblemente extremo. Pero por ejemplo, el de ver debajo de un carro es una de las mismas probabilidades. Por ejemplo, no ver debajo del carro, todos los días revisar todas las conexiones eléctricas, todos los días mirar a todas partes antes de hacer eso, o cada vez que haces una cosa, sopesar cada una de las probabilidades que podrían ser infinitas, si tú puedes pensar de todas las cosas que podrían pasar y que podrían ocurrirte y que podría desencadenar algo que tú hiciste directamente. Entonces, eso es imposible. Es imposible. Porque podría estar un auto, podría estar un niño justo cruzando, podría un niño caerse por encima y justo en el momento que ahí impedir o generar que se muera, podría pasar un millón de cosas que tú ni siquiera podrías imaginar, y nadie se puede imaginar todas esas cosas, y es imposible planear al respecto. Entonces, ese es el punto, y es lo que No, yo creo. es que nadie se las puede imaginar porque regularmente no pasan. Si Exacto, pasaran, pues todos los porque son imaginaríamos. poco, exactamente, y exactamente porque son poco probables, exactamente porque son generadas por esa cosa que nadie se hubiera esperado. Por eso exactamente yo digo que no deberían tener responsabilidad legal, o al menos tener una responsabilidad legal muy baja comparado a un asesinato intencional, porque no es lo mismo, no es lo mismo para nada. A ver, entonces, pero si es que, ¿cómo me explico? No se, no se basa en que como existe poca probabilidad, entonces tengo poca responsabilidad. No, si es que esto es como una ruleta. Si es que te toca, te cae con todo. Así que si es que atropellas a una persona porque hubo una milésima de probabilidad de que el freno falle, entonces te cae la pena por haber matado a una persona. Quizás no con alevosía, que eso sería una pena más dura, pero igual es un asesinato. Así que lo mismo con el aborto, aunque haya sido una pequeña probabilidad y bueno, tú lo aceptaste diciendo, bueno, no va a pasar,
digamos No es esto, que, digamos de este caso, que te digamos toca, de este pues te caso, toca. es que digo, no tiene mucho sentido, porque digamos de este caso, tú eres un piloto de avión por alguna cosa y tú tienes que hacer ¿cómo se dice? Un acuatizaje se llama, que no, tienes que ir en el agua, ¿no es cierto? De emergencia porque tenías que hacer alguna cosa. Y tú en esa emergencia que estás, tú vas y aterrizas en un río. Lo que tú no vistes y lo que por cosas del pánico, del humo que por ahí ocurrió y de pasar un montón de cosas, había una pobre personita ahí en un barco. Y tú vas y le pasas pisando mientras vas ahí. ¿Realmente cuenta como asesinato? En tu razonamiento sí cuenta como asesinato porque tú tenías que haberle visto. Tú tenías que haber pensado en esa mínima probabilidad de cuando estabas en un avión aterrizando en un aterrizaje, una persona en un barco podía estar justo ahí en donde estabas. Entonces, ¿eres responsable? Deberías tener un cargo de asesinato en segundo o en tercer grado por eso, cosa que tú absolutamente nunca podrías pensar que pudieras haber tenido. Bueno, en ese caso tendría que hacerse responsable el que provocó la falla del avión, ¿no crees? Y si no hay nadie que es responsable de la falla del avión, porque es un accidente, porque nadie hubiese pensado, o le meterías a la cárcel por ese asesinato a una persona que tal vez ni siquiera se le ubicaría, que no puso bien un tornillo, o quien fabricó ese avión, o que fabricó esa pieza que justo en ese momento falló, de las miles y miles de piezas que fabricaron en esa fábrica. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Y quién debería ir a la cárcel por el asesinato que tuviste? El que no se pueda encontrar un responsable no significa que la responsabilidad ya se extinga. Este Ya, pero si no es, se o puede, sea, obviamente, entonces, ¿quién es el responsable? no, obviamente si es que se sobrepasan tus capacidades el poder evitar un asesinato, entonces no es tu culpa, porque tú hiciste todo lo que podías, ¿ok? Pero tú estás Pero, diciendo, que pudo haber hecho otra cosa. Esa persona pudo haber ido al otro río a acuatizar en vez de ese. O esa persona pudo haber, entre todo ese pánico, haber visto eso. Pero, ¿cómo le puedes decir culpable y asesino a una persona que no tuvo ninguna intención? Y aunque suene increíblemente, es pero es que, exactamente el mismo caso en el mira, que tú me dices del viejito y del carro. Porque esa persona nunca pudo haber hecho esa cosa. Como tú dices, pero las es cosas que se tu le salieron ejemplo, de las manos. pero La es que tu uni- ejemplo no aplica, ya te expliqué por qué no aplica. ¿Por qué no Mira, aplica? ¿por qué se cae en el avión? Porque un técnico hizo algo, se cometió un error, ¿ok? Entonces, el técnico tiene que hacerse responsable porque sus acciones fueron las que conllevaron esto. Entonces, el piloto, tú quieres que yo me la agarre con el piloto, pero el problema es el técnico. Y ya te expliqué que aunque no podemos encontrar al técnico, eso no significa que el técnico se libre de toda culpa. Entonces Es el que se técnico puede es encontrar, culpable del pues asesinato. sí, pues, de hecho es por eso las personas se preparan mucho para no tener estos problemas. No sé cuántos ingenieros han Si no, cometido pequeños errores. es que no son pequeños errores, hablamos de errores que son físicos. Por ejemplo, Por eso, que un ingeniero trabaja con electricidad. imagínate que ese pequeño cable tenía un error de fábrica. Entonces, ¿quién es el culpable entonces? ¿Qué hizo el cable? ¿Quién Y, más? y si ese que hizo el cable es una máquina, entonces él es el que hizo la máquina. Entonces, ¿Quién programó la máquina mal? o quien programó la máquina mal, o quien, Por eso se tiene que hacer las cosas bien. pero es que no se O puede sea, hacer las cosas perfectamente bien porque es ese mínimo de probabilidad de que va a salir mal. De los millones y millones de cables pequeñísimos que hizo esa fábrica, uno le salió mal y de mala suerte justo ese provocó una muerte. ¿Cómo miércoles podía saber esa a ver. fábrica? Bueno, ya veo el problema. Sí, ya se tomó eso en cuenta y en Ujú. realidad no, un avión no depende de un pequeño cablecito, de un pequeño tornillo. O sea, creo que ahí No tienes un depende, o pequeño sea, no problema. depende, Porque no es depende, que, pero en es ese que, caso, ese pequeñito generó un error, que generó otro error, que generó un error, que provocó que se dañe. sí, y por eso se usan otros sistemas. Por eso hay, los Entonces, aviones son extremadamente el seguros. culpable sería la persona que diseñó el avión de que justo ese subsistema no tenía un sistema que le pueda evitar que cuando justo se dañe. Y aunque eso sea No, increíblemente o sea, improbable, entonces ¿quién? Entonces, sí, o sea, el no, punto es que sí. nos estamos lanzando la culpa atrás y atrás y atrás y atrás hasta buscar un culpable que tiene que haber para ti, porque no puede No, haber sigue algo que siendo el ocurra. técnico. ¿Por qué? Si ese técnico Ese técnico al que dije del principio. Solo que tú lo estás lanzando más atrás para hacerlo. no, pero digo, y si es, Para desaparecerlo. y si no fue un error del técnico como tal, porque ese pequeño elemento es el que estaba mal, ¿cómo sabía?
Bueno, el técnico tiene que revisarlo también. Pero y si Es su trabajo. revisó, pero si revisó y en ese momento no se vio mal, pero se vio mal después, porque hubo un daño en la Bueno, en fábrica. realidad hay varios sistemas. Mira, hay sistemas de seguridad muy avanzados ahora mismo en los aviones. Aparte De que que, si es que están no, dependiendo no, de eso. aparte, mira, aparte que un técnico no es que revisa absolutamente cada cosa. Hay, cuando tú haces algo en una empresa, en una fábrica, sobre todo cosas industriales, tú no revisas, sino tú tienes un sistema que trata de generar calidad en la mayor cantidad posible. Si tú haces, por ejemplo, una Sí, llanta, ellos no dicen, ellos legalmente no pueden decirte que absolutamente cada una de las llantas, del 100% de las llantas, va a funcionar perfectamente bien, sino una capaz de toditas las que hizo, de todas las millones, capaz una está mal alguna parte y se va a dañar y alguna cosa va pero a por eso pasar. en el contrato, pero es que por eso en el contrato te ponen esto ahora es responsabilidad tuya. O sea, nos desligamos de que esto falle en cierto periodo de tiempo, por ejemplo. La garantía está Sí, específicamente para eso. pero y si justo, Es que a eso me pero refiero. si justo ese error no tiene nada que ver, entonces ¿quién es el culpable? Te digo, entonces ¿quién es el culpable? Porque Es que ese imagínate, es, ese viejito, mira, el viejito de ahí, imagínate que culpe al modelo de autos, porque todos los autos deberían tener una camarita abajo que te digan no hay nada abajo. Imagínate que culpe al que diseñó el auto, porque todos los autos deberían tener una no, porque camarita abajo. cuando, ¿Por qué no? no, ¿por qué debería ¿Por qué, tenerlo? por Si qué es los que autos? quiere un auto con ¿Por qué camarita lo, abajo, pues por que compre un carro con camarita abajo. y Ese ya es no, asunto suyo. Por eso, no, porque entonces es responsabilidad de las personas que no venden autos con camaritas abajo. no, ¿Por qué? mira, es como querer echarle la culpa a otro por Exactamente, las acciones que tú has tomado. es que no, exactamente eso estoy diciendo, justo ese es mi punto. Entonces, si una persona no lo hace porque todas las cosas alrededor no pudo haber planeado hacer eso, entonces, ¿cómo puedes decir que esa persona es culpable? Y si no es el culpable, ¿quién es el No es que por culpable? eso. Es que nunca has firmado un contrato de Sí, términos. sí, O no, sea, eso estoy, a eso me refiero. Mira, cuando el viejito compró el carro, no firmó un contrato en el que decía que se iba a hacer cargo de lo que iba a pasar con ese carro. Ahí está. Entonces, si que tú asumes ese riesgo, pues porque confías mucho en la empresa, porque, no sé, porque confías mucho en la empresa, básicamente, entonces ya eres tú el responsable. Si es que no quieres hacerte cargo de este riesgo, entonces búscate otra empresa, o no uses un carro, o fabrícate tu propio carro súper seguro, que te va a costar una millonada, pero bueno, al final, para ahorrar, es otra cosa, porque, claro, todos decimos, la vida humana es invaluable, pero después cada uno anda como se le da la gana, y si es que le pasa algo, entonces nadie se la pasa invirtiendo en acciones, en seguros de vida, o en poner sus rejas, o en armarse hasta los dientes para protegerse. Así que un poco de... Hay que ver si es que eso es tan... Como dice, yo creo que la vida humana solo la puede definir su valor, su propietario. O hasta sea, cierto punto sí estoy sí, de acuerdo en eso, sí. sí. Creo que ese sería mi punto, ya nos pasamos. No Sí, sé. sí, no. Entonces, como conclusión, creo que a futuro podemos seguir hablando un poco más del tema del aborto, pero a mi parecer la conclusión mía sería de que es un tema increíblemente complicado de discutir, porque como estamos viendo ahora, no es solo el tema de aborto bueno o aborto malo, sino es un tema de responsabilidades, es un tema de valor de una vida o del razonamiento sobre cómo sopesas derechos, libertades y esas cosas, porque por ejemplo, para ti, según se ve, según parece, la vida, el derecho de la vida de esa persona, que le puede decir persona o capaz ni siquiera es persona, que también es otro debate, pero de ahí, de ese embrión, vale mucho más que la libertad de la madre, que la autonomía sexual y reproductiva de la madre. Para mí no, para mí no, yo pienso que... Pero es que parte de la libertad de Ajá. la madre es hacerse cargo de lo que hace, ¿no? Sí, Libertad sin responsabilidad no existe. sí, pero ¿hasta qué punto? Porque tú estás diciendo, porque tú no tenía que haber tenido relaciones sexuales y porque no tenía que haber relaciones sexuales tiene que hacerse cargo obligatoriamente de todas esas cosas. A mí me parece que es demasiado cruel, que es demasiado A ver, me barbárico, dices, me parece que es es que, barbárico. ¿Mm? ¿Qué? es que, bueno, a mí también me parece barbárico asesinar al ser humano, pero No, a mí me me parece, dices hasta qué no, punto. a mí me parece más barbárico que asesinar a un ser humano, obligar a una persona a mantener un embarazo cuando no quiere. Eso me parece mucho más Bueno, pero barbárico. eso será tu parecer y en realidad no lo estás argumentando, Tú así tampoco no que, estás bueno, argumentando tampoco. Solo estamos hablando de sí, qué te parece más barbárico. en realidad se trata un tema de
de proporción y de responsabilidad. O sea, si es que Ujú. tú dices, no podemos quitarle la libertad a pesar de que haya tenido la responsabilidad, a pesar de que sea responsable, sí lo estoy argumentando. Así que, ¿en qué estaba? Ya se me perdió esa parte. Quería recalcar una cosa. Bueno, ya se me acordaré, pero ¿quieres seguir con el debate o...? Mm, ya mejor vámoslo terminando. Por ahora quedemos en eso, porque el tema de la responsabilidad y que eres responsable y que no eres responsable es un tema No me increíblemente acordé. complejo. Podríamos Sí, abarcarlo un poco más en una otra ocasión, pero a mi parecer, o sea, por sí, ahora, a mi parecer, está bien. el tema de la autonomía personal de una, es más, sobre todo en este caso, que es una persona ya adulta, que ya tiene todas las características de una persona como tal, es Pero, mucho más importante que la vida de esa que estamos ahorita debatiendo. Algunos debaten siquiera si es una persona, que es un ser humano, pero capaz ni siquiera es una persona. Entonces, eso es medio complicado. Y aún si fuera una entonces persona, que... no, es más, y aún si fuera una persona, todavía yo estaría pensando que es mucho más importante la autonomía reproductiva de una mujer. Yo pienso todavía que aún así es más importante la autonomía. Pero yo estoy argumentándolo. Pero, a ver, tú dices eh, qué tan responsable tiene que hacerse esa persona. Bueno, ¿Y por si qué es que tiene es que, 100% libre, y por qué tiene que ser responsable? porque ella lo provocó. O sea, si es Mm, que tú haces algo, tienes que hacerte responsable de tus acciones. ¿Por qué? A ver, ¿Y hasta qué si es punto de que, hacerse mira, responsable? Porque digo, en ese por punto ejemplo, nos por salimos de eso, la ley, en mira, ese punto eso nos que lo quiero salimos de la ley. explicarte un ratito. Ujú. Sí, Sí, un sí. ratito. Mira, si es que tú eres 100% libre, eres 100% responsable de tus acciones. ¿Ok? ¿Por Entonces, qué? si es que eres ¿Por qué 100% si eres responsable cien de por tus ciento acciones, libre, eres 100% responsable de tu acción? porque nadie te está obligando a tomar esas acciones. Pero, Ese es el sentido de la no, es que, libertad. no, es que, no, es que eso tú lo estás definiendo y no tiene ningún sentido en ese punto. Si yo soy completamente libre, ¿por Sí, qué? la libertad es ¿Qué la me obliga a ser? conciencia de tu acción. Imagínate que yo soy una persona increíblemente irresponsable. Y yo que sé, mato, quemo cosas y genero un montón de males. Exactamente qué cosa me obliga a mí a hacerme cargo de eso y ser responsable de eso. ¿Eso qué tiene que ver con el tema? Porque tú estás diciendo, si yo soy Eh, completamente libre, tengo que ser completamente responsable. ¿Por qué? ¿Qué me obliga? Porque ¿O si es cuál que es el punto de provocaste, eso? porque tienes que hacerte cargo de tus ¿Por acciones. qué? Si es que eres 100% libre, nadie te obligó a tomar esas acciones. Sí, sí, pero digo, ¿pero por qué? Porque esa es la definición de libertad, No es, ¿y de dónde? ausencia de coacción. Pero eso qué tiene que ver, o sea, que yo no tenga ninguna coacción, ¿cuál es el punto de que yo tengo que ser más responsable de todas las cosas? No, si es que nadie me obliga a patear un balón, yo soy el responsable si es que pateo ese balón. Me parece. No, no, pero es que estamos hablando de dos cosas. Yo digo, una cosa es ser responsable en el sentido de que yo soy el causante de esa cosa y otra responsable en el sentido de que yo tengo que hacerme cargo de las cosas que va a equivaler las cosas. Estamos hablando de dos tipos de Sí. responsabilidad. No es lo mismo. A ver, Creo a que, mí me parece que es lo mismo. no, es que no, estás haciendo maromas lingüísticas para hacerles como que lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo, por ejemplo, yo decir, yo pateé el balón, yo soy responsable de la acción de patear el balón, y otra cosa es decir, yo soy responsable de todas las cosas que podría hacer el balón cuando choque contra las paredes y golpee cualquier otra cosa. Que capaz que sí sea responsable en ese caso porque yo estoy pateando el balón adrede, pero no es lo mismo, no es lo mismo hacerse responsable de todas las consecuencias de lo que estoy haciendo y hacer yo el responsable de una acción. Porque es ¿Tú qué entiendes por hacerte responsable? ¿cómo? Es que digo, hay dos definiciones. Una es la definición, digamos, la lógica, la que es directamente, en el que yo soy responsable porque yo estoy haciendo esa acción. Es el hecho de ser esa acción. Por ejemplo, digo, yo pateo la pelota, es exactamente lo mismo decir, yo soy responsable del movimiento de la pelota porque yo provoqué el movimiento de mi pie. Eso es responsabilidad, pero responsabilidad en un sentido. En otro sentido es responsabilidad de que yo tengo que hacerme cargo. Por ejemplo, yo tengo que hacerme responsable si rompo el balón. No es lo mismo. Para ti es exactamente lo mismo, pero para O mí sea, tú no es. eres... pero, a ver, no sé si es que está usando mal las palabras soy yo, pero tú me dices, yo soy responsable y tengo que hacerme responsable. Una cosa es Ajá. ser responsable y otra cosa es hacerte responsable.
Entonces no tiene nada que ver eso con él. Entonces tú me estás dando la razón, porque digamos, yo técnicamente soy responsable de todos esos asesinatos, de quemar cosas, de destruir cosas, pero tú estás diciendo que esa persona tiene que hacerse responsable porque es parte de la definición de libertad, pero te estoy diciendo que no tiene absolutamente ningún sentido eso. Porque yo puedo ser responsable de todos los asesinatos, pero no hay absolutamente nada dentro de esa definición que me haga asumir la culpa y asumir las consecuencias de todos mis actos, porque yo me podría escapar, podría ser esos tipos que hacen un montón de delitos y se escapan y siempre se salen con la suya. Entonces, A ver, me parece que estás confundiendo algo muy básico, es que ¿qué eres cosa? responsable Sí, soy y responsable. no te quieres hacer. O sea, no quieres, quieres Claro, hacer como si es que no fueras me responsable. salgo de mi... Hazte responsable. ¿Por qué? Es que, mira, eres responsable Sí, y tienes que hacerte responsable. ¿por qué? ¿Ok? Porque tú eres responsable, por eso. No necesariamente, te digo, no necesariamente, o sea, no le veo una cosa, aparte que hacerme responsable es increíblemente subjetivo, hacer responsable, porque por ejemplo, ninguna madre te va a decir, yo no soy responsable de la existencia de ese ser vivo que está en mi útero, nadie va a decir eso. El punto es No, una hasta mujer que, violada, sí. bueno, tal vez una mujer violada sí, pero dijimos que no nos vamos a hablar, meter en ese tema. Pero digo, Cierto, cierto, pero una mujer que tuvo relaciones sexuales queriendo, nunca va a decir, absolutamente nunca va a decir, yo no soy responsable de la existencia de ese embrión. La persona está diciendo, a pesar de esa responsabilidad que tengo de eso, mi libertad sobre decidir, sobre si existe o no existe, no, y no solo eso, sino mi libertad sobre decidir qué pasa dentro de mi cuerpo, es mucho más importante que eso. ¿Sí me entiendes? Porque hacerse responsable, por ejemplo, para la persona podría ser a la siguiente no tener tantas relaciones sexuales, o a la siguiente usar mejores métodos anticonceptivos, o quién sabe, a la siguiente ya ni siquiera volver a tener relaciones sexuales a menos que ya tenga completamente total oportunidad o sea, o que tenga absolutamente toda la capacidad de tener hijos en ese momento, digamos. Entonces, esa es su hacerme responsable, no es cargar el hijo los 9 meses y tenerlo aunque no lo quiera en ese momento. Eso es hacerse responsable para esa persona. Hacerse responsable no significa llevar y acostumbrarse y hace, como saben decir, y ya se jode porque esas es las consecuencias de su irresponsabilidad y lo que sea. Entonces, ese es el punto. Y por eso hablamos de responsabilidad desde el principio. ¿A ti te parece que puede existir libertad sin responsabilidad? Es que es lo que te digo, una cosa es ser responsable y otra cosa es hacerse responsable. ¿Cuál es? Yo soy, que digo, ninguna mujer te va a decir que no es responsable por la vida que está ahí. Nadie le va a decir eso. Es más, por ahí no va el debate porque eso no está diciendo. Lo que está diciendo es una persona, hacerse responsable no necesariamente es llevar el embarazo. Hacerse responsable tal vez es Bueno, mejorar a la siguiente mejorar todos sus métodos anticonceptivos. ¿Por qué no eso es una forma de hacerse responsable de sus actos? ¿Por qué hacerse responsable solo es tener el embarazo? Bueno, a lo mejor deberías usar otra palabra porque de verdad no te entiendo, de verdad te he estado escuchando y estaba intentando entenderte, pero me parece que es como que... Como que hablo otro idioma. Sí, es como si pensaras de una forma... distinta. No sé, bueno... es que ese es el punto. Sí, ha sido muy raro esto. Ajá. Digo, porque claro, dices, claro, tú eres responsable, pero no estás obligado a serte responsable, pero ya sí, lo eres, porque no es que estás obligado. Una cosa es ser responsable y otra cosa es hacerte responsable, porque hacerte responsable equivale a hacer ciertas cosas y esas ciertas cosas que tienes que hacer para hacerte responsable no es lo mismo para todas las personas. Por ejemplo, imagínate ahora, mira, ahora mismo en nuestra sociedad, si yo, digamos, adrede voy y mato a una persona de un balazo, hacerme responsable en este momento en esta sociedad es ir a la cárcel, porque yo maté a una persona, ¿sí o no? Pero digamos hace unos 800 años, si yo mato a una persona de un balazo, hacerme responsable sería que me ahorquen. O por ejemplo, digamos que hace un montón de tiempo la forma de hacerme responsable, digamos miles y miles de años, la forma de yo hacerme responsable de mi acto sería, yo que sé, que los familiares de esa persona maten a mis familiares y también me maten a mí para seguir venganza.
Hablemos de, yo que sé, antes de los sumerios, antes de todos esos, en una sociedad digamos, preesclavista, súper antiguo. Entonces, hacerse responsable, eso puede cambiar a través del tiempo y mientras van ocurriendo las cosas, y eso se puede hacer, pero ser responsable, eso no cambia, porque tú eres, en todos esos casos, yo soy responsable del asesinato, pero en todos esos casos, yo me hice responsable de distintas formas. ¿Sí me entiendes? Pero es que yo ya te di una definición de hacerse responsable, o sea, reparar el daño causado. Sí, pero yo no tengo por qué reparar el daño causado de una forma o de otra forma. Entonces, esa definición que tú me estás dando parecería... Repara el daño causado de la mejor forma que puedas. O sea, cuanto mejor, si es que te sale exageradamente barato reparar el daño causado y ya todos están felices, perfecto. O sea, hazlo de la mejor forma posible, pero repáralo. ¿Y si lo reparan abortando? ¿Qué? No, ¿cómo vas a reparar el daño causado? O sea, el daño causado, o sea, el feto ya está allí. El feto está ahí. Ok, el feto es el perjudicado aquí, pues es que lo matas. ¿Por qué es el perjudicado? O sea, ¿cómo vas a...? Porque lo estás matando. O sea, si te matan, ¿no te perjudican un poquito, no crees? Pero ¿hasta qué punto? O sea, tú estás diciendo que... ¿Hasta qué punto? Porque es lo que a veces aparte no te entiendo muy bien, porque tú estás diciendo que el punto de que le maten le está perjudicando, pero entonces, ¿quién es el afectado antes del embarazo? ¿Cómo? Entonces ocurre el embarazo y el perjudicado es el embrión en ese punto porque le van a matar. Entonces eso no te entiendo, o sea, porque es el... Entonces estoy diciendo que de alguna forma la madre le debe, como generó la existencia de esa persona, le debe absolutamente todo para evitar que viva, o sea, para evitar que muera. ¿Por qué? Bueno, lo suficiente, no todo, hasta que sea autónomo. Creo. O lo mismo con el violinista. Si es que tú le disparaste al violinista y queda en esa situación, bueno, ayúdale hasta que pueda valerse por sí mismo, como antes. Déjalo como antes. Es que ese es el punto. En mi caso del violinista, aún si yo soy culpable y aún si yo todas esas cosas, yo me puedo hacer responsable, me puedo hacer responsable de ese acto de cualquier otra forma porque yo no quiero estar conectado. Bueno, no importa lo aunque que sea, quieras, o sea, lo que importa no importa lo que quieres, es lo que digo, sí importa, es lo que digo, sí importa. Entonces, ¿por qué lo que tú quieres tiene que estar por encima de lo que has provocado de tu responsabilidad? Es la misma pregunta, ¿por qué la vida de esa persona tiene que estar por encima de lo que yo quiero? Es que me parece un camino muy peligroso, la verdad. Fíjate que, ¿hasta qué punto? Digamos que yo no... Si es que yo no quiero hacerme responsable, pues ya está, voy de fiesta, robo un banco y después no me pueden hacer nada porque no quiero. ¿Cómo? Y ya está. O sea, si es que no quiero, tú dices, ya disparé al violinista, pero ¿sabes qué? No quiero repararlo, el daño que le hice. No, yo digo, no, yo sí quiero reparar el daño, pero yo quiero repararlo de otra forma. Bueno, entonces yo estoy diciendo que lo repares, es más, ni siquiera lo que yo quiero, digo, que lo determine la ley. Yo me quiero desconectar, que la ley determine si me castigan o no me castigan y soy culpable hasta qué punto. Si me castigan... Porque la ley tiene que estar basada en la justicia. Por eso, pues, tienes que dar tienes que dar un argumento en cuanto a ética. No tienes que decir simplemente que la ley diga que tengo que hacer. No, la ley tiene que ceñirse a un sentido de justicia. Entonces es lo que digo. Entonces, lo ético sería que yo me vaya a la cárcel por el asesinato. No que yo cargue la responsabilidad de estar 3 años conectado a esa persona porque yo no quiero hacer eso. O sea, yo prefiero irme a la cárcel por asesinato a quedarme 3 años allí conectado a esa persona que yo no quiero hacer eso. Porque quieres preservar tu libertad. Sí. O sea, en la cárcel. Sí, pero después salgo de la cárcel y ya. Pero es que no entiendo de verdad. Ese es el punto. Ese es el punto. Digo. No, que tú no entiendas por qué quiero hacer eso, no importa, porque yo lo quiero. O sea, tú puedes, dejaste al violinista, le disparaste al violinista. Sí. Lo dejaste dependiendo de ti. Sí, y yo prefiero irme a la cárcel por asesinato porque yo le maté a esa persona. O sea, yo no estoy negando que yo le maté a esa persona,
con tal de no estar 3 años conectado a los riñones con esa persona. Sí. Eso no tiene sentido. Y sí tiene sentido obviamente porque no puedes hacerle. No. O sea, en todo caso, digamos que tiene sentido, porque no lo tiene. Ahorita lo digo, pero no tiene sentido. Entonces las madres tendrían que ir a la cárcel bajo lo que estás diciendo. No digo eso, porque No es porque en ese caso yo maté a una persona, o sea, yo le disparé a una persona. En el caso de la madre solo tuvo relaciones sexuales. También mató a una persona en el caso del aborto. No estamos hablando del aborto. El aborto es después, en el tema de desconectar. Yo estoy hablando en el pero tema no puedes abortar si es que no te has embarazado. Sí, pero... O sea, el embarazo lleva al aborto. Pero no es lo mismo tener relaciones sexuales a darle un balazo a una persona. Ese es el punto. En el caso del violinista, yo le di el balazo al violinista. Pero no es comparable el acto... Obviamente no puede... Pero no es comparable el acto de darle un balazo a una persona con tener relaciones sexuales. Es más, por eso hablamos del tema de los aviones o del señor debajo del auto, porque eso es mucho más comparable que darle un balazo al violinista. Imagínate que ocurrió lo del niño. Yo no quería, estaba el niño debajo del carro, yo le pasé por encima al niño y ahora yo tengo que estar con todos los riñones de él. Yo soy culpable porque, como dices tú, yo pude haber hecho un montón de cosas distintas, pero yo no vi. Hasta cierto punto yo soy culpable porque yo no vi que el niño estaba debajo del auto. Y hasta cierto punto yo soy culpable. ¿Eso es suficiente para que yo esté 3 años conectado al niño que le pisé? No, obviamente tiene que haber una pena a nivel, ¿no? Pero es que el aborto no es así. El aborto no lo haces como que... Porque en el aborto no es que hay una pequeña probabilidad de que el niño muera, no. Cuando tú vas a una clínica de abortos, hay 50%. No, porque hablamos... la pequeña probabilidad es de que el niño... de que haya fecundación. De eso digo. Ajá. Eso, hay una pequeñísima probabilidad. Pero no lo estás haciendo. ¿Cómo? Pero es que no estás haciéndole ningún daño al niño cuando lo creas. El problema es cuando lo matas. Por eso, exactamente, yo cuando me desconecte del niño... Porque digo, en este caso exactamente lo mismo. Yo no quiero estar conectado al niño, aunque yo tuve una parte de culpa. Entonces, si yo me desconecto, le voy a matar al niño. ¿O no? Sí. Sí, entonces, eso digo, no debería ser ilegal eso. Pero es que, ¿por qué está conectado allí? Porque yo hice algo. ¿Cómo llegó allí? Exactamente. Entonces... Pero eso que hice, esa responsabilidad que tenía es extremadamente pequeña. Porque en el caso que hablamos, yo tenía muchísima responsabilidad. No, pero... Porque yo le disparé. No es extremada. Pero en este otro caso... Ajá, por eso. La probabilidad de que cometas una increíble irresponsabilidad es extremadamente pequeña. Pero la irresponsabilidad no deja de ser pequeña. No, tú dijiste que era pequeña, que mi grado de responsabilidad era mucho más pequeño. Sí, porque tú estás diciendo lo mismo, no es la misma pena de una persona que le da un balazo a una persona que una persona que, por ejemplo, del auto, de esa que le pisó al niño que estaba debajo del auto. Tú estás diciendo, no debería haber la misma pena, por ende no debería haber la misma responsabilidad, porque no es lo mismo. No es lo mismo darle un balazo. Él no es el único responsable, pero es que él no es el único responsable, hay otros muchísimo más responsables que él. Los profesores y su hermano mayor, sus padres. Hay muchas personas que deberían haberse hecho cargo y esas personas sí tienen que tener toda esa responsabilidad, pero es que él se queda con una pequeña responsabilidad porque él no hizo sus acciones, no están... No es tanto por eso, no es por la probabilidad, no es tanto porque hay más personas responsables, sino porque es increíblemente improbable. Porque yo cuando me subí al auto no tenía absolutamente ninguna intención de pisar a una persona. A diferencia que si yo viera una persona en la calle y le pasara con el auto encima, ahí sí yo tengo absolutamente toda la intención de pisar a una persona. Y eso es lo que le hace que sea un crimen mucho más grave. Porque digo, si yo, en el caso del viejito que le dieron una pena increíblemente corta. Y yo estoy seguro que tú no estabas enojado porque se fue con una pena muy corta, porque no fue su culpa, o al menos no fue su culpa en un sentido que necesitaba un castigo increíblemente grande. Porque él no tuvo, o sea, él no tuvo la opción de poder planificar y de poder hacer eso intencionalmente para que sea más grave. Entonces es lo mismo, si una persona se embaraza pero no tenía la intención de embarazarse, entonces eso le quita increíblemente toda esa que dices de hacerse responsable.
Porque la verdad No, es... porque esa persona es la única responsable. No, porque Digamos que el viejito sí, pero digo, hubiera sido yo el digo, único responsable. ¿y cómo va a ser el Entonces, viejito ahí el único sí. responsable? Imagínate que entonces ese Es que niño... la niña estaba bajo su cuidado y la niña, porque él la descuidó, se metió debajo del carro. Entonces, ahí sí tendríamos un serio problema. Pero en el caso de que eran los padres los que tenían que cuidar a la niña, entonces ahí sí, los padres tienen el problema. O sea, cuando la madre aborta, bueno, la madre y el padre son los responsables. Pero cuando el viejito era responsable, sí, pero no era el único responsable, ni el mayor responsable del que esto hubiera pasado. ¿Ok? Tú estás confundiendo probabilidad con responsabilidad. No, yo estoy diciendo que porque es increíblemente, increíblemente improbable que algo ocurra y que tú no puedes hacer nada para evitarlo. O sea, tú no puedes hacer nada para poder planear y evitar que ocurra esa cosa tan improbable, entonces tu responsabilidad baja un montón. Ese es mi argumento de todito. Por eso hablé de los aviones, por eso hablé de los carros, por eso hablé de los paracaídas y por eso hablé de todos esos temas. Sí, pero es que no estás entendiendo bien. Esto no es como que hay poca probabilidad, entonces hay poca responsabilidad. No. Esto es como la ruleta rusa, como la lotería. Es poca probabilidad, pero si te lo ganas, te lo llevas todo el premio gordo. Lo mismo con la responsabilidad. ¿Por qué? Si es que te sacas la mala, entonces te llevas toda la responsabilidad. Es que porque eres el único responsable. Es que no importa que sea el único responsable, porque si yo no tuve la culpa, porque no fue intencional, y aún así fue solo culpa mía, entonces no debería tener un castigo tan grande. Ok, pongámoslo así. Digamos un hombre que le da una escopeta a una niña, que la escopeta tiene una pequeña responsabilidad. Digamos tu ejemplo mismo que dijiste. que yo hice el auto, yo construí todas las piezas, yo le hice que sea increíblemente seguro, yo le programé. Pero aún así había una 0,000000001% de que algo saliera mal. Y justo eso salió mal y mató a una persona. Soy responsable. Sí. Me debería ir a la cárcel por eso. Sí, no obviamente una pena perpetua, pero sí un tiempo en cárcel. Más o menos que si yo le diera un balazo a una persona. No es lo mismo porque un balazo es como le apuntas a una persona en la cara y le das un balazo. Más o menos a que si yo adrede fuera y le pisara a una persona en un carro. No es lo mismo, obviamente. ¿Por qué no es lo mismo? Porque una cosa es adrede y otra cosa no. O sea, ahí sí te lo puedo explicar, pero no porque no sea adrede, significa que no hay responsabilidad. Yo no digo que no haya una pena. Yo no digo que no haya una pena. Digo, ¿por qué es menos responsabilidad en un caso y más en el otro? Porque en un caso es como que ¿cómo lo explico? Que yo no tenía el control, que yo no lo hice intencionalmente. Y en el otro sí. Sí, pero no te quita la responsabilidad. No digo que no haya una pena. Lo que digo es que hay menos o más pena. Hay menos o más pena. Sí, pero entonces, ¿cuál es tu punto? Que hay menos responsabilidad porque hay menos pena. O sea, entonces tú mandarías a la madre que aborta a la cárcel. No. Porque aún así debe haber una pena. No, yo digo que es tan pequeña la responsabilidad que tiene que no tiene sentido mandar a la cárcel por algo que es su decisión. Porque no, también es la decisión del asesino. Porque nadie se está embarazando para abortar. Nadie dice me voy a embarazar para abortar, sino es algo que pasa que no tiene control. Es más, como te digo, en ciertos casos uno puede decir, en el caso de Uruguay, la gran mayoría de personas que acceden al aborto aún así tenían planificación familiar, pasaron por métodos anticonceptivos y pasaron por todo ese tema. Es decir, que hicieron lo que tenían que hacer y aún así se embarazaron. Entonces no les puedes decir que tienen como castigo por tener relaciones sexuales tienen que tener el hijo, porque ese sentido no tiene, eso es lo que no tiene sentido y es lo que es increíblemente barbárico. Como que es la condena de las madres, la condena para ser responsables tener que pasar por todo el embarazo aunque no quieran. La condena es pasar por un embarazo porque ustedes lo han demonizado, la verdad. Porque pasar por un embarazo sí puede ser un proceso difícil, claro, pero no tiene por qué ser una condena parecida a pasar estar en la cárcel. Es una condena si una persona quiere abortar pero no le dejan.
Es una condena si una persona... Es una condena porque... Es lo que te digo. Es más... Pero es que tú estás haciendo pasar como si fuera lo peor que le puede pasar a un ser claro, humano. si tú no quieres tener un hijo y te obligan a tener un hijo, eso es muy, muy grave. Es increíblemente traumático. Es que, claro. No es que no quiera tener un hijo, es que ya tiene un hijo. No, pero no quiere continuar el embarazo. Bueno, entonces, bajo ese mismo argumento, ¿por qué las madres no deberían botar al niño ahí por la calle ahí cuando ya está nacido? Ajá, ese es el punto. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto justifica eso? Porque, por ejemplo, como saben decir, un aborto de 7 meses, aunque es imposible clínicamente hacer eso ya no valdría. Entonces, deberíamos establecer un punto en el que sí valga el aborto, que se base en distintos fundamentos. Pero eso es un tema para otra vez. Ahorita ya nos pasamos un poco el tiempo. Dime tus conclusiones. Sí. Mis conclusiones es el aborto es responsable. Si es que haces algo, tienes que hacerte responsable. Sin responsabilidad no existe libertad. Y bueno, en caso del aborto, obviamente, en caso de aborto sin violación, la madre y el padre son responsables. Así que esas son mis conclusiones. Y las mías serían que, aunque sean responsables en el sentido que hicieron o no que hicieron, el de obligarles a que pasen a que pasen el embarazo, aunque no quieran, eso es mucho más cruel que el hecho de terminar un embarazo, al menos hasta el primer trimestre o tal vez 5 meses. Ese es un límite que tendremos que establecerlo, y hay un millón de factores médicos, legales, científicos, biológicos, lo que sea, que podemos establecer un punto. Porque, por ejemplo, el aborto, después de ese punto, yo estaría totalmente de tu lado. No debería hacerse un aborto, a menos que sea alguna emergencia, que de verdad la madre esté en peligro, o que haya algún tema de emergencia. Por ejemplo, cuando hay un accidente y necesitan de ley o la vida de la madre o la vida del hijo, y en esos casos tiene que ser de ley la vida de la madre, porque es Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Entonces, en ese caso sí, digo, y en ese caso te daría totalmente la razón. Esas serían mis conclusiones. Sí. Bueno, un gusto. Sí, un gusto. Espero a la siguiente, porque este debate es increíblemente largo y extenso, y solo hemos topado una pequeñísima parte, y es más, ni siquiera nos hemos terminado esa pequeñísima parte porque está muy, muy, muy complicada. Entonces, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar otro episodio de La Otra Cara de la Moneda. Si tienen alguna idea o si quieren discutir conmigo, contáctense conmigo por los distintos medios, ya sea la página de Facebook, el YouTube, lo que sea.